decirle al Señor, Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Hoy vamos a ver un tema que se llama La grandeza del que sirve, ubicado en Marcos capítulo 10, desde el verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para que usted comprenda mejor lo que está diciendo allí, en el verso 37 es: concédenos que en tu gobierno podamos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Verso 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Señor llama a los hijos de Zebedeo. Zebedeo era un hombre, un empresario, un hombre que laboraba con sus hijos en la pesca. Casi siempre en el concepto cristiano, el ser pescador es un hombre de bajos recursos. Pero cuando se escudriña acerca de la labor del pescador, eran hombres en muchos casos ricos, eran hombres pudientes, de familias de alguna manera adineradas. No en todos los casos, pero el caso de Zebedeo sí lo era. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, tenía empleados, tenía gente que trabajaba para él, le siguieron. Y eso es importantísimo, permitir que los padres permitan que los hijos se acerquen al Señor cuando Él los llama. Esta familia era una familia que escudriñaba las Escrituras por las respuestas que en muchas ocasiones los hijos de Zebedeo le dieron al Señor. Los hijos de Zebedeo eran hijos ejemplares, eran hijos que colaboraban, que ayudaban en la empresa de su padre. En el verso 19 dice: pasó de allí un poco más adelante y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, eran laboriosos. Esto nos habla de estas bellas cosas, de estas bonitas cosas, de lo que es una familia que conoce al Señor. Sus trabajos no son el impedimento para escudriñar, para seguir a Dios, ni el tiempo de laboriosidad, sino que siempre están dispuestos para dar una respuesta positiva al llamado
del Señor. Y la Escritura dice que Dios honra a aquellos que son laboriosos en sus quehaceres. Así como Dios llamó a los hijos de Zebedeo, así como llamó a muchos hombres de Dios, Eliseo, el profeta Joel, todos estaban ocupados, Daniel, Jeremías, todos ellos estaban ocupados en sus trabajos, pero tuvieron la sabiduría de hacer la diferencia, que sus labores no serían el impedimento para seguir al Señor. Y hay versículos donde Dios hace el llamado a su pueblo y el hallar respuesta de los suyos trae bendición. Isaías es uno de ellos. Isaías 48:15 dice: yo hablé y llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Cuando se atiende al llamado de Dios, Dios trae conocimiento, sabiduría, no solamente para que lo conozcas a Él, sino que trae sabiduría para que en las labores, en el trabajo, en la creación de empresas, conozcas que allí también está Dios. Es que cristianamente se hace una separación de las cosas, de las labores, de los trabajos, del crear empresas. Se piensa que no hace parte del reino de Dios, cuando Dios mismo, cuando el Señor mismo es el creador, es el que nos ha dado dones y talentos para que los ejerzamos, para que produzcamos y seamos de bendición, primero a la casa y luego hacia los demás, a la obra de Dios, hacia el necesitado. Es lo que Dios quiere enseñarnos, es lo que Dios quiere mostrarnos que nosotros podemos hacerlo. Y estos hijos y esta familia y los hijos de Zebedeo es ese gran ejemplo. Pero también hay personas a las cuales Dios llama y no contestan a la voz de Dios, no responden al llamado de Dios. Jeremías 7:13 dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin descansar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Dice también Jeremías 35:17: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Una y otra vez Él está llamando. En Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran judíos que conocían la profecía que vendría un Mesías, un Salvador, no solamente para ir al cielo, sino un Salvador que transformaría las cosas que hay en la tierra, la maldad que hay en la tierra, los corazones duros. Solo Él los puede transformar. Entonces, ellos le hacen una petición. Fíjese el convencimiento. O son muy maduros para creerle y pedirle al Señor directamente sus peticiones, o son muy maduros para hacerlo sin importar las consecuencias. En el verso 37 dice: ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta petición la hizo también la mamá de los hijos de Zebedeo, que se encuentra en Mateo capítulo 20. ¿Sí? Es la misma narración. Entonces ellos le dicen: permítenos que cuando tú estés gobernando, seamos nosotros los que podamos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Entonces el Señor les responde: no sabéis lo que pedís. A veces pedimos y no sabemos lo que pedimos, ¿sí? Pero esta petición muestra que flotaba la idea entre ellos y entre el pueblo
que el Señor establecería su reino sin pasar por el camino del sacrificio, el camino hacia la viga de ejecución, ¿sí? Y que esto sería pronto, porque como si uno lee con anterioridad, dice la Escritura que decididamente se fue hacia Jerusalén. Y dice la Escritura que ellos tuvieron hasta miedo. Él les dice en el verso 33, «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán, y le matarán, mas al tercer día resucitará». ¿Sí? En el verso 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús o Yahshua iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. O sea, el empuje del Señor era algo fuerte, o sea, iba decidido a cumplir la palabra de Dios, a cumplir la profecía que se había dicho sobre él. Fíjese lo que hace el Señor, y esto nos enseña de algo muy importante, que el cristiano hoy en día no lo tiene. Cuando te hablaron de la pandemia, cuando te hablaron de todas estas cosas y de todo lo que pasó, ¿qué hubo en el corazón del cristiano y de la gente? Miedo, temor. Y el Señor está hablando es que frente al peligro hay que ser valientes. Pero frente al peligro, el cristiano de hoy es cobarde, es miedoso. Pero el Señor nos enseña que no hay que tener miedo, sino seguir para cumplir con la palabra del Señor. Amén. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y él habla de eso. Y es allí donde estos hombres hacen esta petición, porque ellos veían que él subía con decisión a tomar, ellos pensaban que iba a tomar el gobierno en Jerusalén. Y le hacen esta petición al Señor. Ellos piden sentarse en su gobierno a la derecha y a la izquierda. Esta petición, como les decía ahora, la hizo su mamá como para asegurar para ellos los puestos y los altos lugares en el reino del Mesías. Y nos habla también que en ocasiones la ceguera espiritual se muestra en la clase de peticiones, de oraciones que expresamos delante de Dios. Ellos estaban haciendo una petición y esto muestra a Dios un corazón ambicioso a las cosas terrenales, como lo es el honor, la fama, el reconocimiento, más que la manifestación del amor, de la piedad, de la misericordia. Por estas cosas necesitamos la guía del Espíritu de Dios para que nuestras oraciones sean efectivas y llenas del propósito de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y él responde en el verso 38, ¿no sabéis lo que pedís? En Santiago, capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto era lo que tenían los discípulos en ese momento. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Pero vuelvo y les recalco, miren la palabra Espíritu, está con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu de poder, del Espíritu Santo, del Espíritu de obediencia
que ha puesto en nosotros. Y dice que ese espíritu nos anhela celosamente para dar mayor gracia en nuestra oración, en nuestro clamor. Pero el Señor dice: someteos a Dios y resistan al diablo. Es lo que la carta enseña. Entonces, ellos tenían un motivo equivocado porque les faltaba algo, y era la llenura del Espíritu de Dios. Dios no quiere que nuestras oraciones sean de esa manera, sean motivadas por nuestras pasiones, sino que sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que de ellos se habla en Lucas capítulo 9, verso 54? Ellos van por un lugar y ellos le hacen una petición al Señor. Y dice en el verso 54: cuando sus discípulos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo. Estos eran unos hombres muy, arremetían, tenían la escritura, tenían el conocimiento de la profecía de quién era el que vendría y estaría con ellos, pero les faltaba la guianza del poder del Espíritu de Dios. Es que para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a la obediencia a las Escrituras. Eso es el poder del Espíritu de Dios. Y a través de eso surgen otras cosas para beneficio del pueblo del Señor. Y mira que ellos tienen el conocimiento, porque ellos les dicen: haz caer fuego del cielo a través de nuestras oraciones, y que suceda como le sucedió a Elías, y consuma a esta gente que está en rebelión. Pero mire que el Señor se vuelve a ellos y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso está en Lucas 9, pero ese espíritu es con E minúscula. O sea que hay espíritus del hombre que pertenecen a Dios y otros pertenecen a Satanás. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Volviendo a Marcos capítulo 10, Él les dice en el verso 38: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Les hace una pregunta y ellos dicen: sí, podemos. Nosotros podemos beber del vaso que tú vas a beber. Él les responde: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Amén. Y ellos, en el momento preciso, beberían del vaso del sufrimiento por el amor y el deseo que estos tenían a la palabra de Dios. Es que obedecer la palabra de Dios cuesta, y a esto les costó. A los discípulos les costó la vida, ¿sí? Vendrían sobre ellos padecimientos por causa de la palabra, y no podían ante estos padecimientos reaccionar como lo estaban haciendo en ese momento, con violencia. Trae fuego del cielo, déjanos gobernar al lado tuyo. No, él dice: no, así no es lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan de Esteban cuando estaba siendo lapidado? Él no reaccionó de una manera violenta, sino que encomendó su alma al Señor y clamó por los que no conocían al Señor. El Señor mismo lo hizo en la cruz. Siendo ajusticiado y clavado en la viga de ejecución, clamó por el pueblo, por los que estaban ciegos, por los que no sabían lo que hacían. En el verso 40, Él les responde lo otro, les responde acerca de la petición que hacen. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ni siquiera el mismo Señor podía hacer que en su reino estos se sienten a su derecha o a su izquierda. Él no podía hacerlo y no puede hacerlo. En Mateo capítulo 25 nos dice la Escritura en el verso 31, aquí el Señor
está en su gobierno. Aquí Él está hablando de lo que veremos. Y Él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué se sienta en su trono? Para gobernar, ¿sí? Para dirigir las naciones. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, fíjese. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas son aquellas que están dentro del redil, que no se salen del redil, que esperan la indicación del buen pastor para recibir buenos pastos, para ser saciados con agua, para ser lavados, para ser mantenidos. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él sigue diciendo: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces Él dice: el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, desde la caída del hombre, Dios tiene preparado que nosotros seamos partícipes del reino del Mesías. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la razón. El sentaros a la derecha o a la izquierda depende de las decisiones que los hijos de Dios tomen ahora. Depende de las decisiones que usted tome ahora, pues usted conoce al Señor. Usted conoce los mandamientos del Señor. Usted conoce las leyes. Usted conoce los decretos que están escritos en la palabra de Dios. Pero el obedecerlos, amarlos, guardarlos, depende de cada uno de nosotros. Y dependiendo de estas cosas, se le pondrá donde corresponda, a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Él les responde: pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo. Por eso les dice eso, porque no depende de él, sino de aquellos para quienes está preparado. En el verso 47 dice que el Señor los llamó y les siguió diciendo: ¿sabéis que los que se tienen por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? El Señor está diciendo que el interés de los que gobiernan las naciones de este mundo suele ser de esa manera, que estos gobernantes
Suben al poder para beneficiarse a sí mismos y no para beneficiar a los súbditos de ellos, pero buscan el favor y el apoyo de los súbditos para hacer prosperar su propia ambición. Usan al pueblo para lograr sus propósitos. Y el Señor nos advierte y nos dice que esto no ocurra entre vosotros. Verso 40. Él dice que estas cosas no sucedan entre vosotros, sino que el que esté motivado a ser grande entre vosotros debe de hacerse un servidor entre los demás. ¿Sí? Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Y esa palabra siervo nos habla de tener la capacidad de encargarse de alguien, de atender, de cuidar, de servir, de adaptarse por amor al Señor, al servicio, al prójimo. Por eso Él les habla en Mateo 25. El que hizo esto conmigo, ese es el que se sienta a la derecha. Los justos le responderán diciendo: ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo? Cuando te encargaste, cuando fuiste un servidor de aquellos que eran perseguidos, porque esto es para el final de los tiempos. Esta palabra es para el final del tiempo del gobierno del hombre. Cuando comiencen a perseguir a los que no se quisieron y no se quieren someter a todas estas cosas que están ocurriendo hoy en día. Esto es para el final del gobierno del hombre. Y el Señor les dirá: porque tuviste la capacidad de servir a otros, les diste de comer, les diste de vestir, los cuidaste, cubriste su desnudez, visitaste al que estaba enfermo y lo atendisteis, al que estaba en la cárcel, oprimido, solo, abandonado, y fuiste a verlo, viniste a él. Y los justos, o sea, los que hacen estas obras de servicio, le dirán: Señor, pero no te vimos y estábamos en un tiempo de gran tribulación, en un tiempo de gran persecución. Nosotros no lo hicimos a ti. Pero el Señor les dirá: ustedes sí lo hicieron a mí, porque lo hicieron a uno de estos mis pequeños. A estos ustedes sustentaron. A estos que estaban sedientos ustedes les dieron de beber. A estos que estaban siendo perseguidos ustedes los refugiaron. A estos que estaban desnudos los vestisteis. A estos que estaban enfermos los cuidaron. A estos que habían metido en la cárcel por causa de mí, fuisteis a verlos. Eso es para ese tiempo de gran persecución. Y el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a mí lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Cuáles son los hermanos? Estaban los discípulos sentados. Vino su madre y sus hermanas y le dijeron al Señor: Señor, tu madre y tus hermanos están fuera. Y él, señalando a sus discípulos, les respondió diciendo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La historia nos habla de la lista de Schindler, no sé cómo pronunciarlo. Era un alemán que trabajaba para el gobierno alemán como espía, hacía muchas cosas como empresario. Pero cuando él vio la injusticia que cometían con los judíos, que los asesinaban, que los metían a las cámaras de gas, dice la historia que este hombre, con la riqueza que tenía, comenzó a comprar judíos para que trabajaran en su empresa, que fabricaba utensilios de cocina, entre otras cosas, y pagaba a esos soldados corruptos para que le entregaran el que él escogía, el que él traía a su empresa. En esa empresa y con ese acto pudo salvar de ese holocausto perverso a poco más de 1,000 personas. Y dice la historia que él dio todo, él daba todo para salvar esas almas, esas personas. Terminando el holocausto, aún él se lamentaba de no haber podido salvar a otros más con la poca riqueza que le había quedado. Un anillo de oro, dice: si hubiese vendido este anillo de oro, con esto hubiese podido salvar otros 10 más. Él dio todo. Y fue en un tiempo
de gran persecución. Y así será para el final del tiempo. Por eso el Señor dice, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, pertenece a cada uno de nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que así como Él lo hizo por nosotros, nosotros lo hagamos por los demás. Oremos. Bendeciré a mi